Conversemos acerca de los acentos. ¿Cuántos acentos conoces y crees poderlos imitar? Muchas gracias por estar de vuelta aquí en tu podcast Conversemos. El día de hoy, pues, antes de entrar en el tema principal, que serían los acentos, tengo muy presente ahorita una idea que obviamente yo grabo estos podcasts antes de que salgan, pero actualmente en este preciso momento lo tengo como muy pensado, que son los alcoholímetros. ¿Qué? Pero esto que tengo en la mente acerca de los alcoholímetros ¿están sucediendo actualmente? A lo que quiero llegar, digo, obviamente no vamos a volver a una normalidad real dentro de... hasta que haya vacunas en todo el mundo, ¿no? Es lo más probable. Entonces, los alcoholímetros, ¿sabes? Porque en primera, técnicamente o supuestamente lo que está como más dicho es que los alcoholímetros son anticonstitucionales, más no ilegales. O sea que en la Constitución viene que no te pueden detener nomás porque sí, básicamente. Y es muy extraño porque se confunde y se contradice a sí mismo porque como es rutinario, sí está bien, pero no, pero sí. El punto no es ese. Independientemente de ese punto justamente, en este momento, épocas COVID, ¿estarán sucediendo? La verdad es que yo no sé, o sea, yo no he visto, yo no he sabido de, pero ahí te va por qué. No sé si lo sepas, pero el alcoholímetro es una rutina en el que en alguna calle detienen a ciertas personas que van conduciendo y les piden revisar si no tienen alcohol en su sistema, alcohol. Porque todos sabemos que es ilegal conducir en estado de ebriedad, pero el sistema de los alcoholímetros es que te detienen, te piden que soples en un aparato en el cual puedes registrar qué tanto alcohol tiene tu sistema y de cierto punto a cierto punto es aceptable. Digamos, se supone que el estándar es alrededor de una copa de vino. O sea, por ejemplo, si tú fuiste a cenar a un restaurante y te tomaste una copa de vino, no hay problema porque no es alcohol suficiente para afectar tus sentidos. Pero el punto es, escuchaste bien, tienes que soplar a un popote prácticamente. Y pues en tiempos COVID, digamos que eso sería muy peligroso. A ver, pues lo ideal es que la gente no esté saliendo a tomar, pero este es el punto. Imagínate que sí sigue sucediendo y que la persona que pasó antes que tú en el alcoholímetro tenía COVID. Sopló y luego tú soplaste y pum, ya te contagiaste. Y ya contagiaste a las otras 578 personas que han estado pasando por ese alcoholímetro. También contagiaste seguramente a los oficiales. Entonces, no sé si están sucediendo. Lo más probable, y quiero creer que no, pero la otra cosa es, si están sucediendo, tú te puedes negar. Porque regularmente si tú te niegas a soplar, sí te detienen porque estás prácticamente evidenciándote que efectivamente ingeriste alcohol. Pero en este caso, pues no vas a decir, sí, claro, ahí donde puede haber COVID, claro que sí. Pues no. Entonces, lo más probable es que no esté pasando, ¿no? Lo más probable es que no esté pasando, pero en caso de que sí, ¿cómo te niegas? Porque no creo que deba de suceder, pero no sé, te dejo esa cuestión para que tú lo pienses. A lo mejor es simplemente muy obvio, seguramente dices que no hay listo, pero pues bueno, es parte de la idea que traigo y pues quería conversar acerca de eso, ¿no? Ahora, ¿por qué también traigo los acentos en mente? Esto es debido a que me ha tocado ver más de alguna vez últimamente personas de otros países imitando específicamente a los mexicanos y escuchar otros acentos. Específicamente empecé a pensar mucho en esto por nuevamente La Cotorrisa, porque ellos se burlan mucho del acento costeño. Que no. Ya, es todo lo que supe, pero sí, ya sabe que los que hablan así, no manches. La verdad es que yo no siento que sea tan marcado, o sea, a lo mejor, bueno, yo nunca he ido a Acapulco,
que aparentemente es de donde ellos tienen su referencia. Yo únicamente he ido a Vallarta y a Guayabitos. No, he ido a Manzanillo también. Y yo no recuerdo que las personas que haya yo convivido, o sea, con las que haya convivido ahí locales, hablan así. Pero el punto es, tal vez viéndolo desde adentro no es tan impresionante, pero sí es impresionante cómo es que tanta variedad de acentos en un mismo país. Es que no estamos hablando de, o sea, es un mismo país y en prácticamente cada estado se habla diferente, ¿sabes? Ten en cuenta esto, ponle que tú eres de Aguascalientes. Aguascalientes que, no lo sé, creo que tienen un acento muy parecido al nuestro. Yo vivo en Guadalajara. Y conoces a un argentino que viene por primera vez, obviamente no en estas épocas, porque nadie debería estar viajando en estas épocas, pero es una situación ficticia, que te llega hablando, güey, no manches, güey, porque, no, ni siquiera te llega y te diga, se mamó, ¿qué onda? ¿Cómo? No soy muy bueno, pero te llega hablando porque la referencia que él tiene de México es Franco Escamilla. Franco Escamilla, que es de Morelos, pero ha vivido mucho tiempo de su vida en Monterrey, entonces tiene el acento más marcado de Monterrey, que no lo tiene tan marcado como el estereotipo de Monterrey. De pinche puñetas, güey, no, la verga, güey. Pero no es el mismo acento que tú tienes. Y te dicen, no, sí, güey, yo puedo imitar el acento, güey, está bien fácil, güey, bien nomás, güey. Y tú dices, güey, yo no hablo así, güey. Pero, el acento más cool, chistoso es el moreliano, el meridiano, el de Mérida, el yucateco. Porque, ¿sabes? Tú sabes, o sea, lo busco y no lo busco. Obviamente cada persona lo tiene, más o menos marcado. Pero efectivamente, o sea, fíjense esto. En alguna reunión con unos scouts de ticos, eran de Costa Rica. Nuestro consejero, o el adulto responsable con el que, nuestro consejero es de Ciudad de México. Él tiene poco tiempo, como unos 2, 3, híjole, no estoy seguro, creo que 3 años que vive aquí en Guadalajara. Tal vez un poco más, la verdad no estoy bien seguro. Pero pues obviamente él ha vivido toda su vida, 40 años prácticamente en Ciudad de México, entonces él, y bueno, más creo que en el estado, no sé bien específicamente de dónde, pero el punto es que pues él tiene su acento de allá y es normal, es completamente normal. Allá también varía bastante los acentos dependiendo de las zonas, incluso dentro de una misma ciudad. Varía bastante, o sea, hay mucha gente que habla muy parecido a lo que yo te estoy hablando actualmente, pero también hay gente que habla más así o otro hacia abajo, como el típico chiste de Franco Escamilla de que unos hablan hacia arriba y los otros hacia abajo. Lo hago horrible, ya sé. Pero este es el punto. Él tiene un acento pues más o menos marcado, para mí no es tanto, pero me impresionó que justamente estos chicos de costarricenses, una pregunta que nos hicieron es, ok, yo sí tengo una pregunta, ¿por qué todos tienen el mismo acento excepto este compa? Entonces, por chilango. Pero pues, si cachas, o sea, es muy raro, de los únicos otros lugares otros países en español, porque esa es otra cosa. Pues a la diferencia de acentos, de palabras en español, o sea, de todos los países que hablan español, la diferencia entre acentos, entre frases, entre palabras y entre costumbres, no, es impresionante. Pero dentro de un mismo país, los únicos 2 lugares que yo tengo presentes, así que hay como poco a diferencia, sería en España, en Galicia, porque aparte pues hablan gallego, porque aparte, o sea, hablan catalán, tienen su propio idioma, pero también el acento a la hora de hablar español o castellano. Y me parece que es Argentina, pero era una ciudad de Argentina, creo que era, qué re mal informado estoy, se me olvidó el nombre, es una ciudad de Argentina que es muy típico el arre, seguramente lo han escuchado, el arre, que no en toda Argentina es igual.
Rosario, es que creo que es Rosario, pero no estoy seguro. Digamos que es Rosario, pero no estoy seguro. De ahí en más, casi siempre los acentos son muy conocidos en país, o sea, que en el país es muy normal. O sea, obviamente hay diferentes como, nuevamente, como qué tan marcado es. O sea, por ejemplo, los colombianos incluso muchas veces hablan como más así, como a propósito, parcero, de lo que hablan regularmente. Es como simplemente forzar. He escuchado mucho, no sé si sea real, pero he escuchado mucho que dicen como más paisa, que sería, creo que, el equivalente aquí a decir que es más barrio. No sé, tal vez la estoy cagando, pero es impresionante. Y lo más chistoso es cuando la gente intenta imitar acentos como tú has visto en mis ejemplos anteriores, que suena ridículo, pero a mí el que más me da risa, o sea, porque yo he escuchado argentinos hablando como colombianos, mexicanos hablando como colombianos, colombianos hablando como españoles, pero siempre el que más me da risa es cualquier otra persona intentando hablar como mexicano. ¿Por qué? Porque tienen mucho la idea de los chilangos, porque pues sí, tal cual, la gente de Ciudad de México, que no tiene un acento tan marcado la mayoría. Para muchos, imitar a un mexicano es solo decir groserías, tal cual. O sea, en vez de pasar de estar hablando así a simplemente intentar como hablar un poco menos marcado con tu acento, hablan exactamente así, que obviamente lo estoy haciendo mal. Pero hablan exactamente así, pero no diciendo, no, güey, a la verga, me vale verga. No, no manches, güey, es que también te pasas tú. Y ya, están hablando como mexicanos. Pero sería muy interesante tener a una persona, por ejemplo, alguien que de cualquier otro país y ver quién se escucha más chistoso. Por ejemplo, argentino. Por ejemplo, Pablo, hey, tengo un compañero, un amigo llamado Pablo, que es de Argentina. Él vive aquí en Guadalajara, justamente, pues está por cumplir un año, en este mes, sí, en agosto, yo creo que está por o ya cumplió un año aquí viviendo en Guadalajara. Entonces, pues, sería interesante como ver quién se escucha más ridículo, si él intentando hablar como mexicano o yo intentando hablar como argentino, ¿no? Pero, sí, creo que lo más correcto sería buscar, digamos, a dos personas, un español y un argentino. Que, ok, el argentino intente hablar como mexicano y el mexicano como argentino. Y que el español diga a quién le salió mejor o quién se escuchó más ridículo o más chistoso. Anyway, los acentos es algo que da identidad muy brown, ¿sabes? De cualquier manera, obviamente yo estoy tomando ejemplos para empezar, gente hispana y ya, y específicamente México, que es impresionante la variedad de acentos que hay en este país. Incluso en mismas regiones, como mismas ciudades, hay tanta diferencia. La verdad es que estoy seguro que es diferente. Por ejemplo, de Saltillo a Monterrey hay 1 hora de diferencia. Y hay como 5 decibeles de diferencia en sus acentos. No, específicamente Hermosillo. Creo que es Hermosillo, que hablan más así como parecido un poco a los argentinos que dicen yo, pero no así. O sea, ellos sí dicen yo, pero que las cosas, en vez de... Es que en México se usa mucho la CH, y en vez de usarlas como CH, se usa como SH, como sh. Pero también pasa en todos los idiomas. Por ejemplo, en el inglés está lo más característico, que digamos que es la forma estadounidense de hablar. Like, okay, I mean, I'm trying to explain myself about this situation. Pero también está, of course, I'm trying to explain to you the situation. Obvio que no me sale para nada bien. Pero la única cosa que me gusta decir es perfect. Like perfect. Even though I'm just talking with anyone in any accent, yo soy perfect. O sea, es como los dos más típicos, que es el inglés gringo, que es el que tenemos más cercano, y el inglés británico, que es técnicamente el correcto. Al igual que el español, el castellano, el español, tío, joder. Eso también, nos vemos muy estúpidos solo hablando como nosotros y diciendo, hey tío, joder, pero suenas extremadamente mexicano. Son los correctos, porque son los que nos conquistaron, los que nos dieron el idioma. Pero
También Estados Unidos tiene una variedad de acentos. Oh my God. O sea, y lo has visto. Ese típico acento de que hablan así como tipo norteño, pero más como coin. Es típico acento tejano. Of course. Y otro es el, digamos, afro, el acento afro, porque no, o sea, no es tal cual, pero simplemente el acento de muchos negros, tal cual, o sea, así tal cual. O sea, obviamente Will Smith habla perfectísimamente y clarísimamente el inglés, pero también muchísimos del ghetto de los negros, digamos, el típico, el más como conocido en Nueva York, en el Bronx. Es like, I don't understand what I'm saying. Obviamente el que más tenemos fijo es el de las mujeres gringas. Una vez me tocó escuchar a una señora que me dijo, I'm a black angry woman that you talking with. Algo que a mí me desespera mucho es que no sepan decir. Es tan fácil como decir what, o decir what did you say, o pardon me, que sería mande. Las opciones para decir mande, porque solo pueden decir huh. Y por ejemplo, siempre está este focus acerca de los mexicanos, bueno, pues de todos los que aprenden a hablar inglés, que es la reducción del acento. I'm not telling that I'm doing, but obviamente, o sea, he hablado con diferentes personas, tanto gente que en cuanto me escucha dice, no, tú eres pinche mexicano a la verga y hablas bien culero. Y gente que dice, oh, neta, no notaría yo que eres de mexicano. Estás pronunciando bastante bien. Y es como, pero de cualquier manera sigo siendo mexicano y sigo hablando un poco con esa idea. De cualquier manera es un poco la esencia, ¿no? Pero siempre estás intentando buscar esa erradicación de tu acento, no por el hecho de que tu acento esté mal, sino porque en ese idioma no existe ese acento, ¿sabes? Obviously, if you're talking like this, but I mean, maybe they can understand you, but it's not the best way. Güey. Porque, o sea, sí puedes estar hablando y técnicamente las palabras están bien y te pueden entender, pero no es la mejor forma. Al igual que si alguien te viene a hablar a ti así, pues maybe tú lo vas a entender, pero es muy complicado. Tal vez no tan complicado, pero sí, efectivamente, imagínate igual, un ruso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Quiero saber a dónde llegar. Obviamente depende de qué tanto han aprendido, qué tanto han practicado y de qué manera se los explican, ¿saben? Yo en preparatoria tuve un maestro de inglés que era árabe. Imagínate eso. Obviamente a él no le aprendió nada, pero es esto, hay la pronunciación y el acento en los idiomas en general es una parte muy importante porque específicamente que estamos hablando del inglés, el inglés necesita tener una buena pronunciación para ser entendible, porque también hay mucha gente que en las escuelas y los maestros únicamente te enseñan gramaticalmente inglés, pero no tienes ni idea de cómo pronunciarlo. Entonces hay gente que sabe muchísimo mejor gramática que yo, cómo escribir, cómo se conjugan las oraciones, pero dice my favorite song in my first day of school. It's like, come on. Entonces, no estoy diciendo, o sea, a mí me falla mucho, o sea, yo la parte gramática no la tengo bien aún, pero porque yo me enfoqué mucho en eso, en la pronunciación. Yo aprendí inglés para hablar. Entonces, es importante ambos, o sea, al fin y al cabo, chatear con alguien, conversar con alguien, leer, es también importante, es igual de importante. Pero no tanto así. Yo creo que sí es un poco más importante primero saberlo hablar y entenderlo correctamente y ya después enfocarte. No que hagas una y luego la otra, sino que tu enfoque sea una y luego tu enfoque sea la otra. Pero siempre deben ir de la mano también, no digo que no. Pero bueno, me enfoqué también en idiomas, se supone que eran únicamente acentos. Entonces, sí, es como interesante pensar la diferencia de acentos que hay en el mundo. O sea, porque hay muchos acentos muy diferentes. Entonces, sería muy interesante pensar cuál sería el acento que tú sientes que puedes imitar más y si puedes imitar algún otro acento de otro idioma. Porque también es eso, o sea, eso
El tipo de forma en la que se habla en ciertos idiomas también contribuye mucho al acento que tienen esas personas aprendiendo otro idioma. Por ejemplo, obviamente dándole el ejemplo más clásico es hacia el español. Alguien aprendiendo español, el gringo que habla como con la pronunciación que no sé cómo explicarlo, pero es como redonda. Digamos que la pronunciación gringa es redonda y la mexicana, o bueno, la española en general, en español, es cuadrada. Entonces, when you speak English, you're talking in cuadrados, pero cuando estás hablando en español, pero de arriba es en círculos, ¿sabes? Y es como muy marcado, pero puede pasar con cualquier otra. Un chino que está hablando en español, pues, o sea, tiene su forma de hablar como hablando en China, pero no es que, o sea, ¿sabes? Como, por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico es muy chistoso el acento que tienen debido a que parece que solamente no pronuncian bien las palabras, ¿no? Es simplemente que así son sus acentos y listo, ¿no? Entonces, sí, te dejo esa tarea. ¿Qué acento crees? Dos, acento en general, probablemente que sea en español. ¿Te sale mejor imitando aparte del tuyo? ¿Y qué acento te parece el más curioso de otro idioma que no sea el español? Te lo dejo de tarea, simplemente para que lo pienses. Muy bien, entonces por eso despedimos este pequeño, un poco más pequeño capítulo. Los últimos estuvieron un poco más largos, entonces este sí estará un poco más corto. Probablemente tengamos el siguiente, no lo sé qué tan largo vaya a ser. Este sí fue un poco más corto en comparación de los demás, pero es lo regular, lo que tenía anteriormente. Entonces, muchas gracias por escucharlo. Por seguir aquí. Si te gusta, por favor, compártelo. Y, y bueno, nos vemos en el siguiente.